Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula. Mi invitado esta noche lo pueden escuchar todos los miércoles en Grupo Fórmula, en el programa de Joaquín López Dóriga. Pueden ver sus encuestas en El Economista, pueden entrar a su página, más tarde diré cuál es la página. Mucha gente no lo sabe, pero es sinaloense de Culiacán, porque uno lo ve ya tan matemático y tan estadístico. Y la verdad es que la imagen de los sinaloenses, que son broncos, algunos se dedican a narco, a otras actividades no muy respetables, pero se nos olvida que en Sinaloa, en Culiacán y en todo el país hay mucho talento. Invitado esta noche es un talento que surge de Sinaloa, de Culiacán, de las escuelas públicas de esa ciudad, de la universidad pública, y hoy es un referente absoluto y total si queremos hablar de encuestas de opinión pública, encuestas de investigación de mercados, etcétera, etcétera. Su nombre es Roy Campos, el presidente, director, fundador de Consulta Mitofsky. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. Hablaste de mis orgullos. A ver, se oye orgullo de ser de Culiacán, se oye orgullo de ser de escuelas públicas, orgullo de ser de la UNAM y orgullo de estar aquí. Gracias, O sea, qué amable, qué amable. Son orgullos el día de hoy. Es que yo estaba viendo que tú fundaste Mitofsky en el 95, yo entré a Fórmula en el 89, sí, y yo fundé una empresa de investigación de mercados y de opinión pública en el 75. Fíjate qué curioso, 20 años antes que tú. De hecho, te voy a decir una cosa. Estamos prácticamente en mi cumpleaños 30 de la empresa. Acabas de cumplir años, además, felicidades. Yo el 21 de enero, no, pero la empresa 9 de febrero del 95 se cumple. 9 de febrero del 2025 cumple 30 años. Fíjate. Estamos festejándolo. Muy bien. Yo fui encuestador, claro. Sí. Sé que conoces el gremio, porque cada vez que sale una encuesta, le entras a la metodología, le metes a que si las ganas de contestar de la gente, de la forma de hacer la pregunta, se ve que le sabes. Es que cuando yo aprendí a hacer encuestas en la Universidad de Minnesota, que participé en una encuesta muy curioso. En esa época el candidato demócrata a la presidencia, estoy hablando del año 72, 71, no sé, no, en el año 72, 73, ya se me olvidó. Era un cual que se llamaba George McGovern, demócrata, que le era una paliza terrible. Reagan, ¿no? Le pegó. Reagan le rompió el eje. Pero entonces un maestro queridísimo mío, William Rudelius, que era todo un perito de mercadotecnia, hay un proyecto para hacer encuestas de opinión pública. Y dije, pues me interesa. Y ahí aprendí, llegué a México, estuve trabajando en diversas empresas. En el 75 puse mi primera empresa, hicimos encuestas de opinión pública política, cuando todo el mundo decía, ¿eso qué es, no? Y estuvo interesante. Claro, en esa época era un cuestionario, a veces lo tabulabas a mano, ya tenías más lana y le podías cobrar a alguien, lo mandabas a lo que se llama un service bureau, que era un lugar donde mandabas y ahí lo procesaban en una computadora, ¿no? Sí. Otra cosa. No existían computadoras de esas grandotas. Bueno, sí. Bueno, no, ya una moderna y lo que llaman una microcomputadora, minicomputadora, un sistema 3 de IBM, que era pues como el tamaño de este cuarto, pero era mini, porque las otras, las 330, todas de IBM, eran gigantescas, ¿no? Obviamente el mundo de la investigación ha cambiado muchísimo. Sí. Ahora algo para bien y algo para mal. A eso vamos, pero hay una gran tecnología, hay gran capacidad de procesamiento, ahora surge la inteligencia artificial. Pero a ver, primera pregunta, tú empezaste en el INEGI. Pues en la UNAM también, en la UNAM estudié la carrera, sí, claro, un curso en España. Matemáticas. Algún curso en España de muestreo, pero realmente mi mayor universidad, mi mayor aprendizaje es el INEGI. Es el INEGI, ¿por qué? Porque ahí empieza uno a interactuar con datos, con cantidad de datos, con gente que sabe mucho, empiezas a aprender, es una universidad práctica, lo otro es como la teoría, sí, pero aprender a hacer cosas, el INEGI. Y el INEGI curiosamente surge de lo que fue la Dirección General de Estadística de la Secretaría de Hacienda, donde se formó otro encuestador que pues, ya se retiró, que es Enrique Alduncin, que tú lo has de conocer. Yo conozco muy bien a Enrique Alduncin, porque es mi amigo y crecimos juntos, y él se hizo ahí, en la Dirección General de Estadística, antecesor del INEGI, después en Banamex. Pero
Y en Telmex también estuvo. Y en Telmex también, coincidí que tú con- también estuviste. Coincidí con él en A ver, Telmex. dime una cosa. ¿Qué aprendiste en el INEGI? Porque tú diseñaste un bolón de encuestas. Sí, mira, te voy a decir una cosa. ¿Qué aprendí? Puede ser que aprendí a pensar en el INEGI. O sea, que no es fácil. No, a mí me No. cuesta un trabajo, ¿vieras? No, porque como dicen, hay veces que me siento y pienso y hay veces que nomás me siento. ¿No? O sea, Es más rico nomás sentarse y nada sí, más. claro, ¿no? Aprende uno a pensar. Porque en la escuela de repente aprendes para pasar la carrera, para pasar la materia. Aquí no, tienes que aprender a pensar, a resolver problemas prácticos. No tienes que preocuparte por cobrar, o sea, no estás persiguiendo la chuleta. O sea, estás trabajando. Tienes tu sueldo y... Tienes tu sueldo y tienes que cumplir lo que haces, ¿no? Y entonces aprendes a pensar porque la tasa de desempleo, ¿para qué sirve? ¿Cómo medir? ¿Para qué se va a usar? ¿Para qué la va a usar el gobierno? Mira, yo tuve un aprendizaje muy fuerte, recién entrado. El área de encuestas se llamaba estadísticas de corto plazo, fíjate nada más. El área de encuestas, porque era diferente del censo. Entonces la encuesta era estadísticas de corto plazo. Y el director ahí era un economista que ya murió en paz descanse, Mario Rodarte. Y entonces un día, yo recién entrado al INEGI, voy a una reunión donde está el primer presidente del INEGI, Pedro Aspermella. Me acuerdo muy bien. Nada de más. sí. Y entonces él empieza a ver, acababa de nacer el INEGI, la necesidad de hacer una encuesta sobre la industria de la construcción. Y yo un chavito que empieza ahí, yo tenía que ir al área de encuestas, cómo tenía que hacer, cada tanto, etcétera. Y él empieza a explicarnos la importancia. Y entonces uno empieza a pensar por qué es importante esa encuesta. Y nos decía, miren, la construcción adelanta ciclos económicos. Porque la construcción crea los activos fijos de una nación. Cuando creas activos fijos, adelantas ¿no? ciclos económicos. Claro. Entonces hay que medir la construcción para ir sabiendo cómo se van a ir dónde va, comportando, sí, para dónde claro. va la economía. Claro. Y entonces uno empieza a pensar, sacar datos, no es sacar datos porque sí. Hay que Le tienes que dar saber un para qué significado, sirve. todo tiene que tener un significado. ¿Para qué sirve? Para empezar, el gobierno lo necesita para hacer sus cálculos. Creación de la política. empresa lo necesita para Sí. poder ver cómo le va a ir. O sea, Sí. los ciudadanos lo necesitamos para entender para dónde va el país Oye, y cómo nos puede ir, ¿no? La encuesta de ingreso-gasto y saber lo que es la canasta básica, la distribución del ingreso y el índice de precios, o sea, toda Inversión encuesta- bruta de capital. Todas estas que son fascinantes. Que esa ¿eh? era la parte que yo no manejaba, que era la parte de cuentas nacionales. Pero también tenías que entender a las Claro, cuentas nacionales. claro. Y tenías que alimentar a las cuentas nacionales, ¿no? Entonces, todo es como el INEGI es una gran universidad. Una gran universidad Lo es. de números, de estadística, conoces gente, viajas, porque te mandan a aprender y tienes que aprender. Viajé muchas veces a Europa, fui a Australia, o sea, fui a Centroamérica. Es ir, ver lo que se hace en otros lugares, Además que viajas por todo el país. por todo el país. Te vuelves por- de un sensible. Sí, sí. Ahora, tú has estado en INEGI, estuviste en Telmex cuando era una parte El Seguro Social cuando era privado. del Estado, ¿no? ¿Cuál es la era diferencia que has notado entre estar en una empresa privada y estar en el gobierno? Mucho, mira. Esto es bien importante, porque Sí, mira. mucha gente dice es que el gobierno se debería manejar como una empresa privada. Yo digo, No. no. Ciertos principios se podrían seguir, pero no es una empresa privada. No, a ver, mira, esa es una cosa, cuando yo no me ha tocado, pero cuando alguna vez oía a un alcalde cantar como un logro, un superávit de sus ingresos, que le habían quedado qué mal dinero. alcalde. Qué mal alcalde. Piensa como empresario, cuando diciendo ese dinero que te quedó es el bache que no tapaste. Claro. O sea, no El baño que no le pusiste en la escuela. ahí Claro. la utilidad se debe de medir por lo que tiene la gente, no por lo que tienes tú, ¿no? El servicio público, algo así se tiene que pensar. Siempre tienes que estar pensando que trabajas para el bienestar de todo. Pero hay, en términos personales, un sentimiento, cuando ya dejas el servicio público y te pasas a lo privado, un sentimiento de cómo se gastaba dinero de más. O sea, cómo se gastaba dinero, ¿no? Porque falta la optimización del uso de los Sí. recursos. Yo siempre digo, porque los dueños en turno se van a ir, lo van a dejar. Porque no es tu dinero. No es tu dinero.
Y entonces, es dinero nuestro y dicen, no importa. Y entonces choferes, pues hay un chofer en la mañana, otro en la tarde. Guarros. Aquí mejor manejo. La oficina en otro lado, porque me da flojera ir hasta allá. Sí, o sea, uno entiende que el servicio público de repente hace que los funcionarios pierdan el sentido de que el dinero no es de ellos. Pierden el sentido de que son servidores. Sí. Es el problema. Son empleados del pueblo. Y en este país se dio una inversión de la ecuación. Nuestros servidores acabaron diciéndonos cómo trabajar para ellos. Mira, de alguna manera. Recuerdo el primer día que tuve la empresa privada, el primer día recibo una llamada de un amigo también encuestador, Edmundo Berumen. Y entonces me dice, prepárate a vivir en el estrés. Claro. ¿Por qué? Porque todos los días tienes estrés. Porque no tienes clientes o porque sí tienes clientes. ¿No? O sea, por cualquiera de las dos cosas. Y porque cada día 15 hay que cumplir con la nómina. Hay que pagar. Aquí no hay de otra. Hay que pagar. Y cada tanto a Hacienda. Y vienen. Sí. En 1995 fundas Consulta primero. Consulta. Después le añades el nombre Mitofsky. Esa es una historia bonita. Sí, nosotros éramos Consulta. Sí, así eran. Éramos Consulta. Y existía, que es un buen nombre, ¿eh? Sí. Es un buen Consulta. También, y pues se le puso en ese sentido, Consulta. Y hay otra empresa norteamericana que es Mitofsky, de Warren Mitofsky. Ahorita nos dices quién fue Warren De acuerdo. Mitofsky, porque tú sabes cómo es esto. Vamos a los mensajes. Estoy aquí de regreso, Roy Campos, encuestador, fundador de Consulta Mitofsky. Todo el mundo le dice Mitofsky, más que nada. ¿Por qué Mitofsky? Porque Mitofsky fue un personaje dentro del mundo de las encuestas. Mira, Warren Mitofsky. ¿Fue maestro tuyo? No. Warren Mitofsky, bueno, maestro en la práctica, sí, pero Warren Mitofsky es un psicólogo con maestría, con doctorado en estadística que trabaja en el Buró de Censos. Ojo, el INEGI de allá, el Buró de Censos de Estados Unidos. Se jubila y cuando se jubila pone su empresa y se dedica a trabajar para los cines, para el cine, para las cadenas de cine. ¿Por qué? Porque saliendo tú de la sala de cine, te preguntaba, oye, ¿cómo estuvo el aire acondicionado y la comodidad de la silla y el ruido, el volumen? O sea, la experiencia que viviste en el cine. Y con eso sacaba estadísticas para mejorar la experiencia de ir al cine. Bien. Y en ese momento empiezan a fallar las encuestas preelectorales. Y entonces dice, pues qué burros, ¿para qué les preguntan antes? Pregúntenles ya que votaron. Y entonces inventa las encuestas de salida. Él inventa. Que hoy las tenemos como normal en el mundo. Sí. ¿No? Y entonces él inventa, hace la primera para CBS, y como son Estados Unidos, a ver, cada cadena hacer la suya, pues es muy caro. Mejor hacemos una y que cada quien la anuncie y la presente como quiera. Y se crea el BNS, el Border News Services. Y él es el primer director del Border News Service. Se jubila del Border News Service y entonces decide cómo hago esto en México, viene a México, investiga y después de un sondeo se asocia para hacer encuestas de vida aquí conmigo cuando yo iba naciendo. O sea, yo iba naciendo en el 95. Empezamos a presentarnos en Televisa con Sabludowski y Sabludowski nos presenta como la empresa Consulta y la empresa Mitofsky. ¿No? Así. Después la empresa Consulta y Mitofsky. Luego le quita el I, la empresa Consulta, Mitofsky. Y luego le quita el Consulta, la empresa Mitofsky. Entonces, la génesis de un nombre. Y entonces tuvimos que ir evolucionando. Hoy somos comercialmente Mitofsky, la tenemos registrada, pero empezamos como Consulta y después de una evolución estamos en Mitofsky, que le digo cumplimos 30 años. Ahora, tú eres pionero en lo que es hablar de encuestas. Esa es. En los medios de comunicación. Tú eres el pionero. Eso es. ¿Cómo ha cambiado la forma en que antes se hablaba de las encuestas y cómo hoy se habla de las encuestas? Sí, mira, antes las encuestas, presentar una encuesta, incluso lo veo mucho en tu programa, en tus mesas, presentar una encuesta es decir un número. Está bien el número, pero solo lo entienden los que se dedican a eso, ¿no? El desempleo, todos los estudiosos del desempleo saben que 3.2 es 3.2. Hoy, si dices 3.2, tienes que decir de dónde vienes. Sube o baja, significa cuántos desempleados. Hay que interpretar. O sea, hay que contar una historia alrededor de él, si no, el número se vuelve aburrido. Y entonces, lo que yo creo que aporto a los medios, mi llegada a los medios, es volver cuentos a los números, volverlos cuentos, volverlos una historia.
y darles un sentido, o sea, ¿no? Que no se vuelva un número. Le das un cariz periodístico. Claro. Porque un periodista lo que queremos es contar historias. Oye, ojo. Tristes o alegres. Pero... Y eso lo sabes muy bien. La pantalla, estar en un medio, la pantalla, sí es cierto, construye, pero también te destruye si no la sabes usar. Claro. O sea, hay que saberle entrar. ¿Cuántos han llegado y se han ido? ¿No? Y se han ido. Ya. Entonces, aquí la aportación es saberle contar una historia, que es saber platicar. O sea, no saber como no dar clasecitas. No dar clases. Yo de repente son comentaristas. Exacto. Que les gana lo académico, le digo, no me des clasecitas. Oye, o candidatos. Se enoja conmigo la productora. ¿Por qué les dice eso? Porque no quiero que vengan a dar clasecitas. Sí. Las clasecitas que se ven en la universidad. Sí, claro. Esto tiene que ser entretenido. Es a platicar. Claro. Enfrente hay gente que quiere ver platicar, no quiere tomar una clase. ¿Y tú desde el principio lo hacías así o primero querías dar clasecitas? Bueno, a ver, hay una serie de así. Cuando yo estudio matemáticas, prácticamente el destino te iba a llevar a dar clases de matemáticas. Sí, claro. ¿No? O sea, pero la entrada de alguna manera, primero al INEGI, donde ya tienes otro tipo, ya no estás dando clases sino trabajando. Esa aplicación práctica. Esa aplicación práctica. Y después entrar a los medios. Yo tengo origen en medios. Yo nunca había platicado. Mi primera incursión en medios, por cierto, fue con Nino Canún, fíjate. Nadie es perfecto. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Para hablar del desempleo, en sus programas de esos que duraban como 8 horas. Sí. ¿Qué no, bien. pasó aquí? Y después fui entrando, pero es que mi papá era locutor de radio. Sí, tu padre Mi fue padre, y cronista deportivo, además. De radio deportivo, no hacía análisis político, aunque de repente lo tocaba, pero era más bien deportivo. Y tu papá era Roy Campos Patterson. Patterson. ¿Y dónde viene el Patterson? El Patterson, bueno, mi abuela era Patterson, es de Coahuila, ella, de Michoacán. ¿Y de dónde llegaron los Patterson? Seguramente de Irlanda. ¿Es apellido irlandés? El Patterson. Y mi abuelo era Fray Kempis, periodista deportivo, de la época de los frailes, Fray Nano, Fray Kempis. Claro. Está en el Salón de la Fama del Béisbol en Monterrey. O sea que ya traes esto. Sí. De chico lo veías en tus abuelos. Sí. En tu papá. Y el béisbol, si te fijas, el béisbol es de estadística. O sea, el béisbol está lleno de estadística. Yo me acuerdo, cada pichada es una estadística. Mago Septién y todos estos que tenían los números, y si los tenían, los inventaban. Y como nadie sabía nada, todo el mundo decía, qué barro, ¿cómo sabe, no? Tengo un hermano que es cronista deportivo y le digo que a veces que inventa, y me dice, ¿y tú no? Dice, digo, yo no puedo porque hago una encuesta. No, porque hay datos que luego corroboran, ¿no? Claro. Oye, se rumora y se comenta, que las encuestas pueden pronosticar el comportamiento electoral, pero yo siento que esto ya ha ido cambiando porque el votante y el ciudadano también han ido cambiando. Te mueve. Mira, las encuestas pueden hacer muchas cosas, pero una que no pueden hacer es pronosticar. Warren Mitofsky usaba una palabra que se usa más, que es proyectar, que es distinto proyectar que pronosticar. Pero suena más bonito pronosticar. Exactamente, ¿no? Y sobre todo en términos periodísticos. Si yo digo, eres un pronosticador, o digo, Roy es un proyector. No, pero pronosticador es así como... Sí, entonces... Casi es darte una aura profética, sobre todo en los ¿no? medios, cuando la pregunta o las 8 columnas es, bueno, ¿quién va a ganar? O sea, se dice así. El quién va a ganar te lo puedo decir con un sentimiento que creo, pero no con los números. Hay dos cosas que se miden en las encuestas de opinión. O mides valores, que esos pueden no moverse mucho, los que aportan valores, ¿no? La creencia en Dios, o lo que creas firmemente, eso no se mueve mucho y los cambios se dan generacionalmente. Y las otras son opiniones, que esas sí son muy volátiles. Sin embargo, la pronosticación, ¿sí? El pronosticar resultados de una encuesta, yo creo que antes era fácil pronosticar, porque veías que había fuertes diferencias entre el primero y el segundo lugar. Sí. En Estados Unidos hace ya muchas elecciones, se ganan por 1 punto, 2 puntos porcentuales. Se ha vuelto realmente imposible pronosticar. El voto popular, tienes que irte a los estados. Sí. Pero en México, por ejemplo, yo no tuve la menor duda que iba a ganar Claudia Sheinbaum esta elección. De hecho, yo tuve una cosa, en las últimas 3 no había duda del ganador, ni de Peña. No había duda. No había Peña. Yo todavía tuve discusiones que la gente decía, es que va a ganar... ¿Quién estaba contra López Obrador y luego Josefina? Josefina decía, Josefina no va a ser ni para traer el pan, va a ganar López En el 18 Obrador. no había duda de López Obrador y en el 24 no había duda de Claudia. Y en el 12
sí fue reñida Sí, y había duda. más reñida de lo que se esperaba. Te decían 15 y terminó en 8. Sí, O sea, sí. ¿no? Pero esa es, digamos, que son anecdóticos porque el ganador no había duda. Esos es los últimos 3. Pero sí han evolucionado las encuestas. Mientras para el 12 analizabas 12 encuestas que más o menos eran las que daban, ahora para el 24 te aparecía una nueva cada semana. Bueno, es que eso también, como que hay empresas que se vuelven consultoras, aparecen o las inventan o las fundan en la época electoral, sacar la época electoral y ya no existen. Oye, por eso... y vuelven a aparecer. Y vuelven a aparecer. Yo por eso tenía esta pregunta apuntada, fíjate. Las encuestas son criticadas porque pueden manipular la opinión pública y muchos medios de comunicación se prestan a ser cómplices de esta manipulación. Si no está en un medio no sirve la encuesta. Las redes ahora han ayudado a que no necesites al medio, pero para crear una encuesta e inventar una encuesta necesitas un canal de sacarla. Y Sí, ahí claro. están los medios. Mira, hay 3... Pero hay medios que inventan su encuestadora. O se meten a su encuestadora no los hagamos. y la cobran. Mira, Híjole. hay tres mitos. Perdón, ¿a quién se la cobran? ¿Al que dice que va a ganar? Al que va a ganar. Claro, Sí. se venden los resultados. Hay 3 Bueno, no se ven los resultados. Se acomodan los resultados Sí. para que un candidato diga, vean, esta encuesta que realizó la empresa Patito y Pollitos, dice que va a ganar por 20 puntos. Y utilizan Y hay gente que se la cree. la palabra. Es que la verdad, el ciudadano, es como una noticia. Un ciudadano común y corriente, cuando digo común y corriente no lo estoy diciendo corriente, sino un ciudadano que no está metido en este tema, no tiene por qué conocer detalles de cuál es la metodología buena, cuál es el tamaño de muestra buena, qué significa el margen de error. Ni Eso- cuál empresa es seria o no ni- es seria, y entonces, tristemente. igual que una- Pero los medios somos responsables Exacto, de eso. ahí están los Por medios. favor. Y hay 3 mitos que se han construido de los medios, de las encuestas. Uno de ellos lo acabas de decir. Uno es que la encuesta influye en el votante. Es un mito, así tal cual. La segunda es que la encuesta la gana el que la paga. O sea, ¿no? Y la tercera es que la encuesta pronostica. Son 3 mitos. Todos tienen su razón de ser. Todos, ¿no? Por ejemplo, el que la paga gana. Ese mito de que el que paga la encuesta gana. En realidad es falso. Si no, hubiera habido encuestas que Josefina ganaba, o que Madrazo ganaba, o que no sé, o que Meade ganaba, y no hubo encuestas de esas. Porque, Bueno, sí, yo vi unas. Bueno. De la empresa Patito y Pollitos. exacto, de las que fue. Pero entonces las encuestadoras dicen la verdad. Pero ojo, si me pagas una encuesta, te la entrego, te digo vas muy abajo, lo que normalmente haces es que la guardas. La guardas o la metes al triturador. Sí, Claro. y entonces lo que termina siendo es que la encuesta que se publica, la autorizó publicar el que la pagó. Claro, claro. En fin, mensajes, seguimos con Roy Campos después de ellos. A ver, para que el público lo sepa, Roy, ¿cuál es la principal diferencia entre una encuesta bien realizada y una manipulada? Y yo como persona que no sé del asunto, ¿cómo qué consejitos me podrías dar? A ver, si estoy viendo una encuesta, ¿cómo puedo tal vez pensar que sí es Patito o no es Patito? Mira, a ver, decirte que te vayas a la metodología, decir que te vayas a la metodología no tiene sentido. Tienes que haber estudiado estadística para entender. Pero no nomás eso, porque si alguien inventa gráficas, también te inventa el párrafo de la metodología. O la encuesta la hace el día en que el candidato Sí. pasó, echó un discurso, repartió gorritos. Luego. Llega el encuestador y dicen que es el más popular, Luego, ¿no? decir que, es que ese se levantó con más gente, también, porque el que inventa, también inventa el número de gente que... Decir que la registra en el INE tampoco importa. ¿Por qué? Porque el INE registra lo que vas a publicar, no valida la metodología ni la de esta. O sea, todo eso no sirve. Entonces, los medios deben ser un primer filtro y, ojo, el prestigio. Es como poner una noticia. Tú sacas una noticia y dices, ¿cómo sé si es buena o es mala? Pues, ¿en qué medio la publicó? ¿Qué periodista la publicó? Y veo un poco si tiene prestigio. No conozco al periodista, ¿qué medio? Bien. Eso, si tú ni conoces al periodista, ni conoces al medio, no sabes cómo, tu primer sospecha es un fake. Claro, claro. O tratas claro. de validar. A ver, pero por ejemplo, el Financiero acaba de publicar una encuesta donde representa 81%, 81%. Y tú acabas de publicar 65. una donde está en 65. Son 16 puntotes de Sí, diferencia. que los traemos no de ahorita, sino desde el anterior. Y la pregunta es,
qué tan buena es una encuesta para medir la popularidad de un gobierno y de un gobernante. O sea, ahí sí es totalmente método. Tú ves las dos encuestas y las dos te reportan el crecimiento constante del 1 al 4 mes. Sí, va creciendo la presidencia. En las dos. Y después de este asunto con Trump, crece más. Crece porque concita unidad. ¿No? Entonces, va creciendo. Es decir, la tendencia no es la legata. El método sí es la legata. O sea, en uno es una encuesta en telefónica y la otra es una encuesta en línea. Son dos totalmente. ¿La tuya? La mía es en línea y la del financiero es en vivienda. Perdón, en telefónica. Okay, Hay sí, otras en vivienda que dan incluso intermedias, pero todas, la encuesta que veas, detectan crecimientos de la doctora Sheinbaum. Entonces, lo que tienes que leer es ahí. Ella no va a presumir la tuya. Va a presumir No. la del 81%. De hecho, la mía ni López Obrador nunca la presumía tampoco, ¿eh? O sea, no presumo. Aunque yo lo que digo es, la parte es la congruencia. Mal haría si hago ahorita una de viviendas, después modifico en la siguiente telefónica y digo creció 17 puntos. Sí, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, Sí, ¿qué pasó? sí. El chiste es mantener la tendencia en el mismo método para que sea, si está mal aquí, estaba mal aquí. Pero ojo, creció. A ver, una pregunta, y lo hablamos al principio. Hoy las computadoras son fundamentales. Tienes el Big Data, el análisis del Big Data. Y ahora, desde 2023, La inteligencia. tienes la IA y ya es Y cada vez más poderosa. ¿Cómo está afectando esto todo el asunto de hacer una encuesta? Mira, Sea cara a cara, sea telefónica, sea a través de redes. Mira, yo no lo dejaría en hacer una encuesta. ¿Cómo está afectando la investigación? O sea, porque es más allá de la encuesta. Mira, hacer una encuesta tiene tres mecanismos. Tienes que diseñar, levantar y procesar. Lo que es diseñar y procesar es estadística. Levantamiento es lo que se ha modificado y puedes levantar en viviendas, en la calle, telefónica, en línea. O sea, esto es como hacer una casa. Hacer una casa no es poner ladrillos. O sea, ¿no? Hacer una casa es diseñarla y terminarla y acabados. Claro, no es poner ladrillos. No es la obra negra, Y son los entonces, detallitos. aquellas empresas que surgen de que voy a poner una encuesta, una pregunta en Twitter, y voy a poner y ya hice una encuesta, eso no es una encuesta. Yo siempre que la hago, digo, es un sondeo, no tiene Es un ninguna sondeo. representatividad estadística. Así es, nada. bien dicho, sondeo. Bien, lo que viene a hacer la inteligencia artificial, lo que la inteligencia artificial no es levantar una casa. O sea, yo analizo todo lo que hay e incluso utilizo encuestas que existen y te doy la conclusión que debes de sacar sobre la investigación. ¿Qué quiere la gente? ¿Hacia dónde va la gente? ¿Qué debilidades tiene? Y eso es mucho más valioso. Y ahora con la 2025 en términos de inteligencia artificial va a ser parece, y vamos en febrero apenas, que va a ser el año de los agentes. Que ya no... Sí, que los chinos ya sacaron 2. Sí. Que les preguntas qué opinas de Xi Jinping y te dice, no puedo contestar la pregunta. No, el agente ya es alguien que va a pensar por ti mientras tú estás dormido y está pensando por ti. Sí, claro, es cierto. Sí, mientras tú estás haciendo lo que quieras. Sí. Y oye, mándame un mensajito cuando encuentres algo que que creas que yo estoy interesado y te manda, oye, ojo. Salió esto. Salió esto, o sea... Es fascinante. Es fascinante. Entonces yo creo que cambia todo el esquema. Mira, cuando creció el Internet, siempre digo, a ver, la plaza pública hoy es la red. Para bien y para mal. Para bien y para mal. La publicidad está ahí. Ahí está la publicidad. La campaña está ahí. Pues si no investigamos ahí, estamos locos. O sea, si dejamos de que no le hagas caso, me suena como los hoteleros diciendo, Airbnb no es hotel. O los taxistas, no, Uber no es, no es taxi. Nada más que cómo te están tomando el negocio. O los televisores decir el streaming no es televisión. Sí. Ver una película si no vas al cine no es ver la película. Por favor, con las pantallas que hay hoy. No has entendido los temas de sonido. Lo que pasa en el mundo, igual ahora eso. A ver, mucha gente critica, y yo lo he criticado, ¿sí? Las encuestas son meramente telefónicas. Sí, yo también. Básicamente porque... Ya todos tenemos un celular. Tú me preguntas cuál es el número de mi casa. Creo que ya hasta me lo desconectaron. Ni me interesa. ¿Cómo llegas a la gente cuando no hay directorios de telefonía celular? A menos de que agarres y la computadora empieza a marcar números a lo bestia. ¿Qué es lo que hacen? Y cómo representa
¿Cómo sabes que quien te contestó no es un ucraniano que está en México? Sí, yo voy a votar por Claudia Sheinbaum. No, y digo, y no más eso, y que voté por tal, y tengo 22 años. Y es un menor de edad, o sea. Y mi nivel económico es aquí. No tiene sentido. Mira, yo tampoco las telefónicas las defiendo mucho. Yo trato de no hacer telefónicas. Yo creo que se va a tener que converger en multitecnologías y multimétodos de recopilación de información. ¿Tenemos que usar el celular? Sí, porque nuestra comunicación está aquí, pero no para la parte telefónica, sino la parte de línea que está aquí, ¿no? Porque prácticamente hoy no importa si tenemos un plan o no, podemos estar conectados prácticamente todo el tiempo. Sí, lo estamos. ¿No? Lo estamos, pues, pero eso. Entonces, a mí las telefónicas nunca me han gustado. Primero porque incluso tú hablaste de que no tienes teléfono, pero incluso la cobertura de teléfono fijo en México nunca pasó del 50%. Sí, no, y ahora está en ¿qué? ¿El 10%? Entonces, y como dices tú, ¿te sabes tu número de tu casa? No. Y si te le supieras, cuando te dicen tu teléfono, ¿darías el de tu casa? No. Es más, además ya no sabes ni el de tus cuates. No. Que tenías están aquí en el directorio. Antes tenías un banco de teléfonos. ¿Qué lo tienes aquí? Sí, ya. Entonces ya no. Y dos, en el mismo celular, te hablan para hacerte una encuesta, contestas todos. Y entonces, por ejemplo, no contesto si no está en mi directorio. La tasa de respuesta de las encuestas telefónicas está del orden del 6%. Y para las encuestas masivas, abajo del 1%. Y ahora ir casa por casa. Yo cuando hacía encuestas hace muchos años, hasta te invitaban a pasar, que si querías un café. Exacto, se ponían felices de que les preguntaras. Estás encuestando. Hoy ni te quieren abrir la puerta. No, ni a la colonia puedes entrar. Han matado encuestadores creyendo que eran mañosos. O los siguen, los presionan, los roban. Sí, terrible. La inseguridad ha hecho también, esa es la parte, digamos, que rural. Y en la parte urbana tampoco entras a las clases altas. No, ya no te abren. Todos los cotos o los edificios con conserje, ahí no entras. Sí. Entonces, o las casas con interfón, ¿verdad? El interfón es un gran obstáculo. Sí. Entonces yo creo que sí, la parte de irte a lo digital, a línea, es casi obligatorio para investigar. Incluso lo cualitativo, ¿eh? Y diseñar métodos estadísticos. Exacto. Para quitar los sesgos que eso te pueda dar. El diseño y el procesamiento siguen siendo estadísticos. La muestra siempre ha sido todo, ¿no? Esa es, y el procesamiento. Y el arte de hacer las preguntas. Esa es otra, que esa sí no se ha cambiado. Qué orden y qué verbalización, eso sí sigue siendo, ¿no? Yo pongo muchos ejemplos de cómo puedes hacer mal si no sabes preguntar, cómo te sale mal. O sea, así tal cual. O te sale bien para tu cliente. O te sale mal para el cliente, que es el hacer trampa. Claro. Pero puede hacer trampa por ignorancia. Mira, el tema de que cuando tú preguntas así abiertamente, ¿cuál de estos prefiere? Y te leo 7 nombres, estoy echando a perder a los que están a la mitad, porque la gente se va a acordar del primero o del último que es como estoy viendo, creo que hoy publicó El Financiero, no sé quién, la popularidad de la aceptación de los miembros del gabinete. Nadie sabe. A ver, pero no te publica la primera pregunta. ¿Usted conoce a este? ¿Usted ha oído de fulano? No, de sutano. Bueno, nomás le voy a preguntar a los que lo conocen. Sabes que yo también lo estoy midiendo, no lo he publicado, pero estoy midiendo solo conoce o no conoce. Pues sí. Pues no es ¿Cuánta gente crees que sabe que Marcelo Ebrard es secretario de Economía? ¿Cuánta gente crees que sabe que Rosa Isela es secretaria de Gobernación? Mira, yo una vez hice una encuesta en la Secretaría de Salud, hace muchos años, y le preguntaba a los empleados cómo se llama el secretario. El 70% no saben quién era el jefe de jefes, porque así es, ni tienen por qué. No, ahorita del gabinete actual, preguntar, secretario de Comunicaciones, ¿alguien sabrá quién es el secretario de Comunicaciones? Pues claro que no. Y ya ves que los que quedaron arriba ya lo están presumiendo. No, entonces yo estoy midiendo con mis encuestas solamente, conoce usted, Ya está solo. ahí. No tengo por qué generar opinión de ellos cuando ahorita no están generando opinión. No, ya cuando venga el momento. Sí. Vamos a los mensajes y regresamos con Roy Campos. Esta noche mi invitado, el director general, fundador de Mitofsky, Consulta Mitofsky, Roy Campos. Una última pregunta sobre el negocio y las encuestas. ¿No piensas ser un diario sobre la presidenta como lo hacías de AMLO? No. O sea, ojo, ver, sí lo estamos midiendo. No, pero no estás publicando. Pero lo divertido de ver cómo no iba. se está publicando. O sea, hasta lo presumía él. En El Economista, durante todo el sexenio de López Obrador, publicamos el AMLO Tracking Poll, Sí. que era la aprobación diaria. Y el cloud tracking, ¿no? O sea, ahora seguimos midiendo la aprobación diaria,
Pero si tú te fijas, cuando terminaba el mes, hacíamos un promedio mensual, sí. Entonces, y decíamos, esta fue la popularidad de enero de López Obrador. No era la popularidad del 31 de enero, ni del 29, no es como empezó ni como terminó, sino promedio. El promedio mensual. Seguimos haciéndolo y lo que hacemos es, nuevamente, cada mes, acumulamos toda la muestra y acabamos de publicar la aprobación promedio. De hecho, la aprobación del día de hoy, a finales, después del affair de Trump y los aranceles, de Claudia está del orden de... en eso de la affair con Trump. Pues eso es bueno. Del diferendo. Del diferendo o acercamiento o negociación. Sí. Está en el 67. El promedio de enero fue 65. O sea que ganó 2 puntos. Ganó 2 puntos, espérate, los primeros días. Si sigue subiendo, su promedio de febrero, quién sabe cuánto termine. Claro. Pero hoy está en 67. Bien, eso significa que seguimos haciéndolo. El economista decidió no publicar diario. También porque, fíjate, publicar diario también subió 1 décima, bajó 1 décima. Subió 1 décima. Sí, era bueno, para mí era divertido, pero para la nueva gente yo creo que es importante. O sea, es lo mismo. Está bien. ¿No? En cambio, cuando tienes el mensual, hay un brinco, ¿no? Sí. En el diario los brincos son de décimas y 2 para arriba, 1 para abajo, se queda igualito. Sí, bien. A ver, en esta parte del programa siempre hago preguntas más de índole personal. Órale, venga. Para que la gente te conozca un poco venga, más. Venga. No solamente ese matemático. A ver qué me atrevo. Y son cosas muy... ¿Cuál es el logro que más satisfacción te ha dado hasta ahora? Mira, el lugar común, tener una familia y tener una nieta. O sea, ¿Qué edad tiene tu nieta? Acabo de cumplir 3 meses. Bueno. O sea, 3 meses, estoy en la edad de él. Sí, claro. Total gozo, ¿no? Ese es un logro personal, pero en el logro profesional, fíjate, tal vez sea en el 2000, en la primera alternancia, haber aguantado las presiones y decir ganó Fox, ¿no? Y que ese día, ojo, la declaración de aceptar la derrota del PRI y de Zedillo se dio sin datos oficiales. O sea, se dio con las encuestas de salida. Sí, ¿las entiendes? Bueno, además, en esa elección a varios encuestadores ya no les publicaron sus encuestas porque decían que iba a ganar Fox. Claro, me acuerdo muy bien. esto me digo, aguantar las presiones y haber dicho que ganó Fox, para mí fue un logro. Hoy son bien morenistas estos, ¿qué tal? Sí. En el mundo de las botanas, ¿cuál es aquella sin la cual no podrías vivir y por qué? Taquitos dorados. Los están fritos en aceite. ¿Tipo de flautitas? papa y de queso. Los de Sinaloa, o sea, taquitos dorados de Sinaloa, ¿no? Con caldito. O sea, es cada uno que va. Pienso en Culiacán y pienso en comer. Imagínate que estás en una cena sin problemas históricos, puede ser en el pasado, en el presente. ¿Con quién te encantaría compartir la mesa y qué le preguntarías? Esa es una buena pregunta. Fíjate, también no me voy a los lugares comunes, no es de que la parte religiosa, no la parte religiosa. A mí me gustaría, por ejemplo, Julio Verne. De imaginación, ¿verdad? O sea, de imaginación, de inventor, alguien como Julio Verne y hacerle preguntas actuales para ver él qué inventaría actual. ¿Cómo ves el mundo en 100 años? Exacto, o sea, tratar de ubicarlo aquí, tratando de decir, ¿y aquí qué harías? ¿No? Yo me imagino una mente como Julio Verne hoy, ¿cómo sería la inteligencia artificial? Sí. O sea, como Julio Verne, por ejemplo. Que además lo leí mucho. No, claro que no lo leyó de niño, Claro. de adolescente. Sí. De todos los superpoderes posibles, reales o ficticios, imaginativos, ¿cuál elegirías tener y cómo lo utilizarías para hacer una diferencia? Esa no la he pensado. Yo creo... No, es que no sé, porque cuando uno es chavo dice volar, ser invisible, ser fuerte. Aquí ha habido adultos muy serios, famosos, que han dicho ser invisible. Exacto. O tener el poder de la telepatía, de todo el mundo. A lo mejor el asunto de proyectarte, o sea, de estar aquí y entonces meditar y poder proyectar y estar viendo otro lugar, o sea, la parte proyector. Un don de la ubicuidad. De la ubicuidad, porque puedes ir a lugares donde quieres viajar y puedes ir estando en el mismo lugar, entonces viajar, conocer, sentir otros lugares. Si pudieras hablar si pudieras visitar cualquier época, pasada o futura,
¿a qué época te irías y qué esperarías descubrir o experimentar? Mira, yo me iría sin duda, a la época cuando yo fui estudiante, o sea, de la universidad. ¿Regresarías? Regresaría. Mi mejor época es ser estudiante. Todos tenemos pequeños placeres. ¿Cuál es ese placer culpable que te procede una alegría que ni quieres confesar? A ver, no, sí le puedo confesar. Yo he ido evolucionando y los placeres han ido evolucionando, ¿no? Sentías placer en ganar un juego de ajedrez, en armar un cubo de Rubik, que siguen siendo placeres, pero antes yo no tenía placer por la comida y hoy la comida y dormir bien son placeres para mí impresionantes. O sea, cuando me duermo, yo mañana me tengo que levantar temprano. Ya me duermo con placer, ¿no? Y comer, cuando yo termino de comer y me empieza a dar hambre, ya empiezo, ¿dónde voy a cenar o qué voy a cenar? Yo siempre he dicho que el placer de comer es de los mejores del mundo. Mira, lo puedes ser solo, acompañado con otra persona o con muchas. Lo puedes ser en la mañana, en la tarde, en la noche. Sí. No necesariamente te deja agotado. Te da una gran variedad. Mira, yo no como de todo porque no como de todo. Entonces dicen, ¿eres vegano? Soy vegetariano, pero dicen, no como de todo, como pescados, ¿no? Okay. Pero y entonces te pierdes del placer. No. Yo pienso distinto. Yo no como de todo, pero disfruto mucho lo que como. Claro, como debe ser. Sí. Como debe ser. Yo tampoco como de todo. Lo que como, lo disfruto. Sí, hay cosas que a uno no le gustan. No como lo que no disfruto. Todo lo que como lo disfruto. De acuerdo. Y entonces es un placer. Esta es una cursilada de pregunta, pero es obligada. Estás solito en una isla. ¿De qué libro u obra te acompañarías para estar ahí? Mira, como estoy solito y tengo mucho tiempo, primero me haría de toda la colección de la serie de la Fundación de Isaac Asimov. No, pero es un solo libro. Entonces, ¿cuál escogerías de Asimov? No, es que oficialmente era una trilogía que la partió en 3 libros y luego se amplió la trilogía. Después empezó el antes de la trilogía. Exacto, y entonces empezó, ¿no? Pero entonces todo era... Si no, es que también son colecciones. Yo no tengo libros preferidos, sino autores preferidos. Y entonces, si no, entonces haría una antología de cuentos de Isaac Asimov o los de Edgar Allan Poe, los de narraciones extraordinarias, ¿no? Cosas, pero sí tendría que algo que tuviera muchas del interior. Lo de Isaac Asimov, antes sacaba cada año una antología de los premios Hugo, que eran todos los mejores cuentos de ciencia ficción. Sí. Bueno, algo así, una de antologías de Isaac Asimov. ¿Con qué personaje histórico te identificas o crees que compartes ciertas cualidades? No, es que sería ponerme en los, no importa, en los pies de nada. No te preocupes. Ya estás en la que no te tienes que preocupar mucho lo que piensen de ti. ¿Con quién me gustaría? ¿Con qué te identificas? ¿Con quién me gustaría ser? ¿Como quién me gustaría ser? Personaje histórico. Con personaje histórico, nuevamente voy a regresar a Julio Verne. Me gustaría ser como él, alguien que está pensando, inventando. Soy muy malo para dibujar, creo que era muy bueno para dibujar. Hoy le pides al ChatGPT que lo haga. Y te lo dibuje, ¿no? Pero alguien así, como que pensar en qué puede pasar, en qué información tengo. Me gusta el personaje Pitágoras, me gusta mucho, que se volvió para los matemáticos un personaje así. O me gusta Kasparov. El gran maestro del ajedrez. Que evolucionó del ajedrez a la vida, a la política, y evolucionó muy bien. Y no vive en Rusia ya. En Georgia. Ya se fue. Si el camino de tu vida hubiera tomado otra dirección, ¿en qué actividad o profesión te ves y por qué? Mira, tengo varios turning point, varios momentos de la vida en donde te cambia. Uno de esos momentos es cuando decidí salir de Culiacán y venirme a México. Otro es cuando decides irte a Aguascalientes. Otro cuando tuve un infarto a los 24 años. Sí. Eso cambia tu vida. O sea, cosas por el estilo. Yo creo que había momentos en mi vida en donde yo iba, si no me salía de Culiacán, iba a estudiar una carrera que recién empezaba, que era informática. Entonces yo creo que me hubiera dedicado al área de sistemas, de informática. Fortran y todos esos idiomas. Programé en Fortran, Basic, Algol, COBOL, o sea, todo eso lo programé. Padrísimo. Todos tenemos canciones o melodías favoritas que nos fascinan, nos definen. ¿Cuál sería la canción o la melodía que quisieras que se interprete en el homenaje final que le hagan a Roy Campos? Aunque tú tal vez no lo escuches, pero ¿cuál te gustaría? Mira, y creo que yo soy de música ranchera y de baladas. En inglés soy poco de inglés. Música ranchera por mi origen y baladas. Mi gusto es. ¿Y quién me lo quitará?
Solamente es Dios del cielo, me lo quita mi gusto es. Bien, ¿cuánto nos falta, Francine? Un minuto, ya nos tenemos que ir. Roy Campos, gracias por visitarme aquí en mi estudio. No, al contrario, te veo no nomás en el diario, porque además me gustan tus mesas, porque se pelean, y eso es lo atractivo. Discrepamos, Pues aunque bueno, de repente se paran y se ven. me gusta la mesas, ¿no? Pero también me gusta este programa de fin de semana, porque de alguna manera te alimenta algo y conoces a alguien. Se ¿no? trata de eso. Este país tiene mucho talento. Sí. Hay que darlo a conocer. Gracias por venir. Al contrario, Roy Eduardo. Campos, ustedes pueden ver sus encuestas en El Economista y en mitofsky.com. .mx.com también. Muy bien. Gracias, Roy. Al contrario, Eduardo. Soy Eduardo Ruiz Gili, gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en mi estudio y el lunes, mañana, a las 4 de la tarde del centro. Estoy aquí de regreso. Pásenla bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.